Verdades eternas con Humberto Canción. Amado Dios y Padre Celestial, muy buenos días. Te damos muchas gracias por este momento que colocamos en tus manos. Este es un altar que hemos edificado para gloria de tu nombre, mi Señor. Pedimos que esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario sea sobre nuestras vidas, sea sobre este lugar. Es tu sangre la que habla mejor que la de Abel. Nosotros hemos vencido por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y hoy declaramos y confesamos el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. El enemigo fue completamente vencido. Gracias a esa sangre nosotros hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados y tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado, precisamente por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. A través de ese derramamiento de sangre nosotros alcanzamos el perdón de pecados y el velo que nos separaba de ti, dice tu santa y bendita palabra, fue rasgado, de manera que no tenemos ningún impedimento, ningún argumento que nos impida poder entrar en tu santa y bendita presencia en este día. Que las oraciones que elevamos a ti en esta mañana, Señor, puedan subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Te rogamos, amado Dios, que inclines tu rostro, que inclines tus oídos, Señor, y escuches el clamor de tu pueblo. Aquí hay un pueblo que te ama, un pueblo que te anhela con todo el corazón, con todas las fuerzas. Nosotros, amado Dios, experimentamos lo que es la vida sin ti, y nos equivocamos y cometimos muchos errores, y sufrimos muchos dolores. Pero ahora que te hemos conocido, Señor, lo que más anhelamos es poder estar contigo siempre. Es poder amarte siempre. Es poder tener una vida direccionada por ti, guiada por ti, regida por ti. Por eso hoy te rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Nosotros no queremos hacer las cosas que queremos, sino lo que tú quieres, amado Dios. Aunque muchas veces no entendamos cómo haces tú las cosas, eres soberano y siempre quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. Eres bienvenido a este lugar, verdades eternas. Es un espacio que tú preparaste para instruirnos en tu palabra, para hablar a nuestro corazón. Y hoy te entregamos a ti este programa, a ti el honor y la gloria de todo lo que en este día harás, por la revelación de tu santa palabra, por los milagros y prodigios. Gracias, amado Dios, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la exaltación y la alabanza. Aquí hay un pueblo que te ama. Aquí hay un pueblo que está agradecido contigo por la obra de la cruz. Gracias por salvarnos, gracias por protegernos, gracias por amarnos, gracias por mostrarnos de miles de maneras que nos amas y que somos importantes para ti. Eres bienvenido, Señor. Toma el control de este espacio, de nuestras vidas, de esta semana que comienza. En tus manos la colocamos. Gracias, eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, gracias. Gracias por visitar nuestras vidas, por visitar nuestras familias. Donde está el Espíritu Santo de Dios, dice la bendita palabra, allí hay libertad, y oramos para que esa liberación pueda venir hoy sobre nuestras vidas. Que todos los argumentos que el enemigo haya querido levantar en nuestra contra hoy sean completamente destruidos por el poder de esa sangre poderosa, de esa sangre santa y bendita que fue derramada en esa cruz del Calvario por nosotros. Pedimos a Dios con todo el corazón que la palabra que hoy va a ser compartida pueda ser revelada a nuestras vidas, que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos para comprender contra quién es nuestra lucha espiritual. Hoy el enemigo será desenmascarado, será derrotado, será vencido. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a entender muchas cosas espirituales, y en el transcurso de esta semana así va a ser. Comenzamos la semana pasada hablando de la conquista, ¿verdad? De ir hacia la tierra de las promesas, estudiando el libro de Josué. Y habíamos quedado en el cruce del Jordán, ¿verdad?
venciendo las crisis, los obstáculos y demás. Y uno diría, bueno, ya pasaron el Jordán y ya sencillamente ellos van a tomar la tierra prometida y se acabó el problema. Pero después que ellos cruzan el Jordán, empiezan a tener que enfrentar una serie de obstáculos y una serie de enemigos. Y hoy a través de la palabra vamos a entender por qué muchas veces nosotros salimos de una confrontación y luego viene otra y luego otra y otra y uno dice, pero ¿qué está sucediendo? Es bíblico. Y hoy vamos a mirar a la luz de la palabra cómo Josué tiene que enfrentar tantos enemigos y cómo Dios le da la victoria, y vamos a comprender espiritualmente el significado que cada uno de estos enemigos y obstáculos tiene para que nosotros podamos también hacer la guerra espiritual, que también es un arma poderosa para quebrantar los poderes de las tinieblas. El Señor nos dio esa autoridad. Dice la palabra que todo lo que nosotros atamos en la tierra, en el cielo será atado, y todo lo que desatamos en la tierra, en el cielo también será desatado. El Señor nos dio ese poder y esa autoridad, y muchas veces nosotros caminamos con Dios, pero no somos conscientes de una realidad espiritual, y es que el enemigo también se levanta y quiere hacernos la vida imposible, quiere levantarse para que nosotros no sigamos avanzando hacia la tierra de las promesas. Pero hoy a través de esta palabra sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones hoy. Por eso les motivo para que empiecen a compartir este video y este programa con sus amigos, con sus familiares. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de Dios en esta mañana. ¿Qué tal si le dices al Espíritu Santo ahí donde estás en lo secreto? Le dices, Espíritu Santo, tú eres el Maestro, eso dice en la palabra, y eres el que nos guías a toda verdad. Enséñanos como solo tú sabes hacerlo. Que nuestro corazón pueda ser buena tierra para que tu palabra, al caer en nuestro corazón, pueda dar fruto abundante al 100%. Danos la humildad, Padre, para entender que importante no es quien predica el mensaje, sino el mensaje que se predica. Coloca tu ley en mi mente y escríbela con tu puño y letra en mi corazón. Gracias, amado Dios, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos entonces hacia la tierra prometida. Claro, estamos estudiando el libro de Josué y hoy vamos a derribar fortalezas después de cruzar el Jordán. Estamos en tiempo de conquista. Así se llama el tema. Derribando fortalezas. Vamos al libro de Josué en el capítulo 6, por favor. Libro de Josué, capítulo 6, versos 1 y 2. Josué, capítulo 6, versos 1 y 2. Dice la palabra aquí: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya, yo te los he entregado. Si Josué quería conquistar la tierra prometida, después de pasar el Jordán, él tenía que derribar a Jericó, porque su posición geográfica le daba el dominio del Bajo Jordán y de los pasos que llevaban a los montes occidentales. La única manera que los israelitas pudieran avanzar al interior de Canaán era tomando la ciudad de Jericó. En la época, Jericó era la ciudad más antigua del mundo, conocida por muchos como la ciudad de las palmeras. Así encontré en el libro de Deuteronomio capítulo 34 verso 3. Allí lo dice. Deuteronomio, miremos, capítulo 34 verso 3. Dice aquí: el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Así se llamaba. Jericó, ciudad de las palmeras. ¿Y por qué se llamaba así? Se llamaba así por la profusión o gran abundancia de estos árboles y la fama que ya tenían sus exquisitos frutos comestibles.
Geográficamente, Jericó se encontraba situada a 27 kilómetros de Jerusalén y a 10 kilómetros del Jordán. Era un centro de adoración al dios Luna, Jericó. Jericó estaba bien fortificada, dice la palabra. Sus murallas eran muy altas y fuertes. Tenían muros y antemuros, muros dobles. 9 metros de alto, imagínese usted. Los ladrillos tenían 10 metros de ancho por 30 o 60 de largo. Era una gran muralla. Las puertas de la ciudad de Jericó también estaban bien cerradas, fortificadas y aseguradas por temor al pueblo de Israel. Miremos Josué capítulo 6, verso 1, así lo confirma, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó sabían que Israel venía por ellos, y lo que se comentaba entre todos los habitantes de aquella tierra era que los israelitas habían conquistado muchos pueblos al otro lado del Jordán, y esto los aterrorizaba, por eso estaban encerrados. Así se lo contó Rahab la ramera a los 2 espías encubiertos que Josué había enviado a Jericó a reconocer la tierra. ¿Dónde está eso? Eso está en Josué capítulo 2, versos 9 al 11. Josué capítulo 2, versos 9 al 11 dice: esto dijo Rahab a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y dice el verso 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos temían al pueblo de Dios. Esto es interesante entenderlo, porque muchas veces uno piensa, o el que se pone temeroso es uno, cuando el que debe estar asustado ese es el enemigo, cuando sabe que usted y yo, que somos hijos de Dios, avanzamos hacia la conquista. Así estaba Jericó encerrada, tenían miedo del pueblo de Dios que venía hacia ellos. Era evidente que Jericó era un objetivo humanamente difícil de conquistar. Mas cuando la Biblia habla de murallas físicas, se está refiriendo también a fortalezas espirituales. Una fortaleza se describe como un lugar fortificado que está acondicionado para soportar ataques. Es el caso de la muralla china, ¿verdad? Fue edificada en la dinastía Qin 200 años antes de Cristo, con el fin de protegerse de los ataques de los habitantes de la actual Mongolia. El emperador Qin Shi Huangdi unificó el imperio en el 221 antes de Cristo y unió los 2 tramos de la muralla construidos previamente. Durante los siguientes 1000 años que duró la reconstrucción, la muralla llegó a tener, oiga bien, 7.300 kilómetros de longitud, con aproximadamente 6 metros de ancho y 8 metros de altura, características que le convertían en un lugar de vigilancia. Con la construcción de esta gran fortaleza no era fácil que el enemigo atravesara para derrotar al imperio chino, una muralla. De una forma similar, en medio de todo conflicto, somos nosotros quienes creamos fortalezas, en lugar de fortalecernos en el Señor. Usted se preguntará, ¿pero qué es una fortaleza? Una fortaleza es una estructura pensante que tenemos dentro de la mente, que se convierte en una creencia. ¿Cuántas veces has pensado que tu vida no tiene sentido? Y dijiste, ¿para qué seguir? Eso es una fortaleza. Tal vez son incontables las oportunidades que de tus labios salieron estas palabras, no puedo hacerlo. Aún sabiendo que tenías la habilidad y las herramientas necesarias para ejecutar aquello. No hay duda
que estas son fortalezas que necesitan ser derribadas. La mente es un campo de batalla. Por ello, estamos en una guerra espiritual que debemos pelear con armas espirituales. En la mente del ser humano están tus pensamientos, los pensamientos de Dios y los del enemigo. Tener el discernimiento y saber cuándo Dios es el que habla, cuándo eres tú o cuándo es el enemigo el que lo está haciendo. Discernimiento. Hay un campo de batalla en esta mente. Yo no sé cómo les fue el fin de semana o cuando se acostaron o al levantarse el enemigo intenta venir con sus dardos de fuego a tratar de desanimarnos y a pintarnos un panorama desolador. Hay una guerra en la mente. Todos los seres humanos, sin distinción alguna, cuando somos heridos, cuando somos atacados o pasamos por pruebas o fuertes tribulaciones, tendemos a levantar murallas o fortalezas para que no nos vuelvan a hacer daño. Miremos algunos ejemplos. La persona que ha fracasado en los negocios, montó una empresa, le fue mal, montó otra empresa, le fue mal, otra y le fue mal, otro negocio y le fue mal. Esa persona levanta una fortaleza que generalmente se expresa de la siguiente manera. La persona que ha fracasado, repito una y otra vez, ¿sabe qué dice? Dice, es que nada de lo que yo hago me funciona o me sale bien. Eso es una fortaleza. La persona que habla de esa manera lo hace porque ya está convencida de su fracaso. Eso es una fortaleza en nuestra mente que tiene que ser derribada. Está el caso de la persona que fue abusada física, emocional o sexualmente. Para que no les vuelvan a hacer daño, levantan murallas de agresividad, de enojo, de ira, de irritabilidad. Se vuelven duros, se muestran ante los demás fuertes cuando en el fondo ellos no son así. Pero ahora, aunque quieren ser apacibles, aunque quieren ser comprensivos, amorosos, aceptan que no pueden cambiar. Dizque porque ese es su temperamento, no dándose cuenta que de lo que se trata es de una fortaleza espiritual que deben derribar si realmente quieren vivir en libertad. Usted se encuentra mucha gente que dice, no, es que yo soy así. Yo soy así. Y resulta que tú no eres así. La vida te hizo así. Y levantaste un patrón de pensamiento en tu mente, levantaste una fortaleza. Lo mismo pasa con aquellas personas a las que no les ha ido bien en el amor. Y levantan una fortaleza que puede ser, es que todos los hombres son iguales. Ahí hay una fortaleza. Mejor sola que mal acompañada, otra fortaleza. Yo no creo en el amor, otra fortaleza. Es que a mí siempre me pagan mal, otra fortaleza. Y se encierran detrás de sus murallas negándose la posibilidad de volver a enamorarse. Están encerrados. El problema de estas murallas o fortalezas es que la gente las levanta dizque para protegerse, como la Gran Muralla China o como las murallas de Cartagena, para protegerse o evitar que les vuelvan a hacer daño, sin percatarse que esas fortalezas que un día usaron para protegerse, hoy se les ha convertido en su propia cárcel. Los habitantes de Jericó levantaron sus murallas para protegerse de los israelitas, para protegerse de sus enemigos. Pero ahora que la ciudad estaba bien cerrada, esas mismas murallas que en un momento los defendieron de sus enemigos, ahora los tenían prisioneros. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Frases como yo no puedo, es que soy bruto, es que el oro viejo no da la pata, es que a mí todo me sale mal, es que no sirvo para nada, es que soy incapaz, es que nosotros somos pobres, es que cambiar es difícil, es que comprometerse con Dios no es nada fácil. Hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que los ricos ya están contados. Es que me da miedo. ¿Qué tal que no funcione? Y otras tantas excusas y justificaciones con las que intentamos defendernos de enemigos que no existen sino en nuestra imaginación, sin darnos cuenta que esas fortalezas son las que nos mantienen encerrados y las que no nos dejan conquistar, no nos dejan avanzar. Si Josué quería conquistar la tierra de las promesas, tendría que derribar a su Jericó. Si tú quieres conquistar tus metas y tus sueños, es imposible que lo puedas hacer si no derribas tus murallas. Las fortalezas espirituales son patrones de pensamiento que se adquieren por contacto con el mundo o como resultado de la influencia de Satanás.
Una fortaleza es una mentalidad impregnada de desesperanza que causa que el creyente acepte como inmutable alguna cosa que sabe que es contraria a la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento insiste en que nosotros debemos crucificar la carne, echar fuera demonios y derribar fortalezas, dice la palabra. Las fortalezas caen cuando permitimos que nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Cuando confrontamos filosofías de vida erróneas a la luz de la bendita palabra de Dios. Y cuando dejamos de disculpar nuestro comportamiento con excusas como, es que yo soy así, nadie puede cambiar, todos tenemos problemas, nadie es perfecto, etc. La vida es una batalla. Se experimenta oposición diariamente, pero tenemos armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miremos qué dice 2 de Corintios capítulo 10, versos del 3 al 5. 2 de Corintios 10, versos del 3 al 5, dice aquí: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice aquí. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra milicia, mis amados, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo no puedo enfrentarme al enemigo con armas convencionales, porque no le puedo hacer daño. Pelear con un espíritu es como pelear contra el viento, contra el aire. No les vas a hacer ningún daño. El apóstol Pablo en estos versos está instruyendo a la iglesia de Corinto sobre cómo batallar y derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y toda muralla que nosotros hayamos edificado en nuestra mente, lo cual no se hace mediante armas del mundo, sino por el poder divino y los recursos que Dios pone a disposición de sus hijos, esto es, la armadura de Dios. Miremos Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Efesios 6, versos del 10 al 18, dice la palabra: Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ojo, no dice hagan una fortaleza, no levanten una fortaleza ustedes para tratar de guardarse y protegerse. Aquí lo que dice es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. No es mi fuerza, no es su fuerza, en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos de toda la armadura, no alguna parte de la armadura, sino de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice la palabra. Si en verdad quieres ser libre de toda fortaleza mental que ya mencionamos, debes aprovechar los recursos de Dios y fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque mientras nos enfocamos en ello, podemos ver que Dios nos da la victoria.
Ninguna fortaleza del mal puede resistir a los cristianos que oran y que visten la armadura de Dios, luchando con su palabra y llenos del Espíritu Santo. Miremos qué les parece si miramos un poco el significado de la armadura de Dios. Estamos hablando de armas espirituales. Primero dice la palabra: ceñíos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento presente en la armadura de Dios es la verdad. Pues Dios considera la mentira como algo abominable. Por consiguiente, para que alcances la santificación y la liberación, debes revestirte de verdad. Quien anda por el camino de la verdad será libre. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad. Satanás es el padre de la mentira. La verdad tiene poder y ahuyenta los poderes del mal. La persona que le encanta mentir está desprotegida. Ceñíos vuestros lomos con la verdad. Número 2. Vestíos con la coraza de justicia. La coraza protege al guerrero de las heridas letales, tanto en el corazón como otros órganos vitales. Y la justicia, porque dice la coraza de justicia, la justicia a la que se refiere aquí no es la justicia de los hombres, porque gente dice: no, es que yo soy bueno, porque yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo soy bueno. No, esa bondad es según su propio parecer, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, de seguro que vamos a encontrar cosas que no estamos haciendo bien y que necesitamos cambiar. Se refiere a la justicia de Cristo, dada por Dios y aceptada por la fe. Esta justicia protege el corazón de los ataques de Satanás. Creer que Jesús nos justificó al derramar su sangre preciosa guarda nuestros corazones de sus acusaciones y nos libra de la condenación y la culpa. Hay gente que vive condenada por todo, pero dice la palabra que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, cuando hemos entendido que Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Esa es la coraza de justicia. Lo tercero: calzado los pies con el Evangelio de la paz. Si te encuentras con un camino de vidrios y piedras afiladas, y además estás descalzo, no avanzarás, y en tal caso, si lo haces, no podrás llegar lejos. Por ello debes mantener bien calzados los pies. Satanás es astuto y evitará a toda costa que el reino de Dios sea propagado, y se valdrá de múltiples obstáculos para que usted y yo no compartamos el Evangelio o las buenas noticias. La persona que no evangeliza a otros tiene sus pies descalzos, calzado con el apresto del Evangelio. Por eso les digo: compartan estos mensajes con otros, evangelicen a otros, porque cuando tú compartes el mensaje de salvación con otros, tus pies están calzados, están protegidos. Y uno dirá: no, yo tengo la coraza, estoy protegido por encima, pero mis pies no. ¿Se acuerdan ustedes del talón de Aquiles? Lo vencieron por el talón. Entonces usted tiene que estar protegido. Cuarto, toma el escudo de la fe. El escudo de la fe. ¿Qué es eso? Para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El enemigo siempre está lanzando dardos de fuego, está lanzando pensamientos que quieren desanimarte. Necesitas el escudo de la fe. Es un arma de defensa el escudo. El fundamento de la fe es la palabra, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. O sea, la palabra es el fundamento de la fe. La persona que no recibe la palabra de Dios, que no cree lo que la palabra dice, está desprotegida y es blanco fácil del enemigo. Solamente podrás obtener protección si tienes fe y le crees a Dios. Quien duda o teme está desprotegido, no tiene el escudo de la fe. La fe es como un escudo que te guarda y te protege. Ay, yo no sé por qué el enemigo ha venido en contra de mi vida y se ha levantado, yo me siento desanimado, yo no sé qué hacer. ¿Qué pasó con el escudo de la fe? No hay nada que te proteja. La fe coloca un círculo de protección alrededor de tu vida. Mire lo que pasó, por ejemplo, con Job. Job, dice la Biblia que el temor que presentí me ha sobrevenido, ¿verdad? Y había un cerco de protección en él. ¿Qué hacía ese cerco de protección? La fe.
Cuando tú confías, cuando tú crees, hay una protección alrededor de tu vida. Cuando tú te llenas de temor, de preocupación, de duda y de incredulidad, tú lo que haces es que quitas el escudo de tu casa y de tu vida. Y por eso el enemigo viene en tu contra. El enemigo vino a tres cosas: a robar, a matar y a destruir. ¿Qué se roba? Se roba la palabra. Cuando se ha robado la palabra, mata la fe, y lo tercero que hace es que eres presa fácil, te destruye por completo. Entonces la fe es un escudo. Lo quinto, el yelmo de la salvación. El yelmo era ese casco que usaban los guerreros. Es un casco. Y este casco protege la mente, el campo de batalla que usa Satanás. Si tienes tu mente ocupada, renovando diariamente los conocimientos de la palabra de Dios, la proteges de los ataques del maligno. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Nunca se parte de tu boca, y medita en el libro de la ley, es decir, lo que hablas y lo que piensas que sea conforme a la palabra. Si lo que tú estás hablando y estás pensando no está conforme a la palabra, no lo hables, no lo pienses, porque no viene de Dios. Es necesario que cuidemos nuestra mente. Hay un ejercicio que debemos hacer periódicamente, es pensar en lo que estamos pensando. Porque si tú te detienes a pensar en lo que estás pensando, de seguro vas a encontrar que muchas de las cosas que están pensando no vienen de Dios. Un pensamiento que te está diciendo que no puedes, que eres un fracasado, que eres un bueno para nada. ¿Será que es un pensamiento que viene de Dios? No, porque la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces necesitamos desechar ese pensamiento. Mas, si vivimos conforme a la palabra, ninguno de esos pensamientos negativos podrá afectarnos. Hay un yelmo, hay un casco. Nuestra mente está impregnada de la palabra. Si usted este vaso, y lo decía David, mi copa está rebosando. Si tu copa está llena de la palabra, si tu vida está llena de la palabra, si tu mente está llena de la palabra, nada de lo que el enemigo trate de meter en tu mente va a entrar. Si entra en tu mente es porque tu mente está vacía de la palabra. El enemigo, después que sale del cuerpo, dice que anda buscando lugares donde habitar, y al no hallar, dice: regresaré a mi casa, y ¿cómo la halla? La halla desocupada. Una vida que no está llena de la palabra es un blanco fácil para el enemigo, así que cubre tu cabeza con la palabra. Medita en la palabra. Si lo que estás pensando no es conforme a la palabra, ¿por qué lo aceptas en tu mente? Si aceptas ese pensamiento, dejaste que el enemigo entrara con un dardo de fuego a tu vida, y vas a empezar a sentirte desanimado y derrotado, y así vas a terminar. La mente debe estar clara en la certeza de la salvación. Quien duda de la salvación perdió la protección, ya no tiene escudo. Número 6. Dice el apóstol: la espada del Espíritu. Usen la espada del Espíritu, que es la palabra. Cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás vino a tentarlo, ¿Jesús qué usó? Jesús no se fue a los golpes con Satanás. Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra. Satanás le dice: dile a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús saca la espada, no porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Shas! La palabra, la espada del Espíritu. Ahora, si el enemigo usa la palabra para tentarnos, o usó la palabra con Jesús, ¿será que no la puede usar con nosotros? Necesitamos entonces tener la palabra. Es necesario que memoricemos citas bíblicas, que tengamos promesas de Dios para poder entrar en el campo de batalla. La palabra es la espada. Dice la Biblia: es como espada de doble filo que penetra hasta romper el alma, los tuétanos, las coyunturas. La palabra es la espada con la que enfrentamos los ataques de Satanás. Satanás ataca con la mentira. Dios nos defiende con la verdad. Lo único que puede quitarle el fundamento a una mentira es cuando la verdad de Dios es revelada. La mentira esclaviza, mientras que la verdad de Dios nos hace libres. El Señor Jesucristo lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra es la mejor arma ofensiva que pueda existir, y además es la única arma que vence al enemigo. El escudo es un arma de defensa. La palabra es un arma de ataque. Si no hay una palabra de Dios, el Espíritu no tiene manera de defenderte. Usa la palabra.
Lo séptimo, ora en todo tiempo. Eso también hace parte de la armadura. La oración con fervor nos ayuda a conseguir más lo que pedimos. Hay gente que no le gusta orar. Este no es un tema de si nos gusta o no. Es que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios estamos protegidos. Ser constantes en la oración hace que aumente el tesoro en el cielo, como también hace que la paciencia y la mansedumbre florezcan en tu vida de forma natural, gracias a la verdadera presencia de Dios. Quien ora, acuérdense lo que dijo Jesús, y cuando oren entren a su aposento y cerrada la puerta oren al Padre que ve en lo secreto, y el Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entra y cierra la puerta. Cuando tú entras en lo secreto de Dios, allí nadie podrá tocarte. La oración es fundamental, es un arma espiritual poderosa. Si usted lee la palabra, Josué no derribó las murallas de Jericó con cañones de guerra, con armas convencionales, sino con armas espirituales. Josué capítulo 6, verso del 2 al 5, dice aquí: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y dice aquí: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero. Qué interesante, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está hablando del Cordero, ¿verdad? Del carnero. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¡Wow! No fue con unos morteros de guerra, con cañones de guerra, no. La estrategia para conquistar a Jericó era distinta. Era una estrategia espiritual. Por orden de Dios, los hombres de guerra fueron dando vueltas a la ciudad una vez por día durante 6 días consecutivos. ¡Wow! Tremendo, porque los días que Dios usó para crear el universo o todo lo que existe fueron 6. Primero dieron 6 vueltas. En medio de los soldados, los sacerdotes portaban el arca del pacto o la presencia de Dios, precedida por 7 sacerdotes tocando bocinas. El 7º día, que fue cuando el Señor descansó de la obra que había hecho, el 7 habla de perfección, el 7º día dieron 7 vueltas a la ciudad, y al final de la 7ª vuelta, mientras resonaba el toque prolongado de las bocinas, el ejército rompió en un fuerte clamor. Las murallas se derrumbaron y los israelitas penetraron en la ciudad de Jericó. Ponga mucha atención a esto. Fueron 7 vueltas. Y curiosamente, fueron 7 los derramamientos de la sangre de Jesús. 1. Fidelidad. En el huerto de Getsemaní dice la palabra que su sudor era como grandes gotas de sangre. Allí derramó la primera vez Jesús sangre. 1. Número 2, habla de redención y sanidad. Cuando le flagelaron su espalda con el látigo romano que tenía incrustaciones de metal y de hueso, 39 latigazos le dieron a Jesús en la espalda. Y dicen los expertos que 39 son las enfermedades originarias, y de ahí se desprenden las demás, 39. Y si usted lee el libro de Isaías capítulo 53, en el verso 3 dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esa sangre que Jesús derramó de su espalda se llevó la maldición. Aplique la sangre de Jesús sobre cualquier tipo de enfermedad. Esa sangre tiene poder. 2, ¿verdad? Cuando le colocaron la corona de espinas,
Recuerdan ustedes que la maldición que vino sobre la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva fue: espinos y abrojos te producirá la tierra. Claro, y Jesús al morir le colocaron una corona de espinas. ¿Qué se estaba llevando Jesús allí? La maldición de la pobreza, de la ruina y de la escasez. Esa sangre tiene poder. Allí van 3, ¿verdad? 4, identidad. Cuando le arrancaron la barba, también Jesús derramó sangre, ¿verdad? 5, productividad, cuando clavaron sus manos. El enemigo quiere que nuestras manos estén clavadas. Pero Jesús, las manos de Jesús fueron clavadas ¿para qué? Para que las suyas fueran liberadas. Una persona que tiene las manos clavadas se conoce porque trabaja en nada de lo que trabaja le funciona, nada prospera. Sus manos están crucificadas en el madero, pero Jesús, repito, las manos de Jesús fueron crucificadas para que las suyas fueran liberadas. Eso significa. Número 6, propósito. Cuando clavaron los pies de Jesús, ahí derramó por sexta vez sangre. Jesús habla de propósito. Cuando tus pies están clavados, tú no vas para donde quieres, sino para donde la gente te lleva. El enemigo quiere que nuestros pies estén clavados para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, sino su voluntad. Pero necesitas entender que los pies de Jesús fueron clavados en el madero para que los tuyos fueran liberados. Tú no puedes ir hacia donde Satanás quiere. No, Satanás no puede controlarte con adicciones y con vicios. Ya tú no haces lo que él quiere, porque tú no estás clavado en tus pies. Jesús fue clavado para que tus pies fueran liberados. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Y la 7ª vez que Jesús derramó sangre tiene un significado: consagración. Cuando traspasaron el costado, dice que el soldado metió la lanza en su costado y de su corazón salió sangre y agua. Y dicen los expertos que cuando de un corazón sale sangre y agua es porque ese corazón explotó. Y el corazón de Jesús explotó para que tu corazón fuera sanado de todas las heridas y de todo aquello que te hayan hecho. Consagración. Cada grito, en cada vuelta, nos habla de la confesión. Ellos gritaron. Y en los tiempos de la antigüedad, usted busque la manera como se expiaban los pecados. Se tomaba y se esparcía la sangre. Ese rociar la sangre es confesión. Ellos rociaban sobre el pueblo para cubrir el pecado. Y eso fue lo que hicieron al rodear esta ciudad. Gritaron, confesaron lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Primera confesión, tome nota por favor. Después profundizamos en este tema que es demasiado importante. Primera confesión: por la sangre de Jesús he sido redimido. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 9, verso 12, dice allí: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya lo hizo por nosotros. La segunda confesión: por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Cuando el enemigo quiera venir a su vida a decirle: tú eres un vil pecador, la salvación no te pertenece, usted le va a decir: por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es el sustento bíblico de eso? Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Allí dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice allí, nos lavó con su sangre. Usted tiene que conocer esta verdad para que pueda confesar en el nombre poderoso de Jesús lo que la sangre hizo a su favor. Tercera confesión, si no alcanzan a tomar nota, les motivo para que revisen este video y puedan pausar el video e ir tomando nota porque no tengo todo el tiempo. Tercera confesión: por la sangre de Jesús soy reconciliado con el Padre. El enemigo nos quiere decir que no, que Dios no nos quiere, que nos ha desechado. Pero cuando tú confiesas que por la sangre de Jesús has sido reconciliado, Satanás no tiene ningún argumento para seguir acusándote. Sustento bíblico de eso: Colosenses capítulo 1, verso 20. Allí dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, a los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso lo dice allí. La cuarta confesión, declárelo con fe: por la sangre de Jesús soy justificado. Romanos capítulo 5, versos del 8 al 9 lo dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido justificados y el enemigo necesita escuchar eso. Necesitas declararlo, necesitas confesarlo con fe. Quinta confesión: por la sangre de Jesús soy santificado. El diablo dice, tú eres un vil pecador, y usted le dice, mentiroso Satanás, por la sangre de Jesús yo he sido santificado. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 13, verso 12. Ahí lo dice. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Sexta confesión: por la sangre de Jesús tengo comunión con Dios. Díganlo, confiéselo, declárelo. Hay poder cuando tú declaras. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos empezaron a dar vueltas y gritaban y confesabas. Cuando tú confiesas y declaras con fe, las murallas que el enemigo pudo haber levantado en tu mente y en tu corazón tienen que ser derribadas en el poderoso nombre de Jesús. Acuérdate, la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Usted no puede pelear contra el enemigo con armas convencionales. Necesita armas espirituales, y el arma más poderosa que usted y yo tenemos no es el agua bendita, es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Lea Apocalipsis 12, 10 y 11, dice que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Juan capítulo 6, verso 56, hablando de comunión, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comunión. Séptima y última confesión. Declárelo con fe fuerte. Por la sangre de Jesús, mi conciencia es purificada, porque a veces el diablo trabaja en tu mente y te condena y te acusa. Mi conciencia es purificada. Hebreos capítulo 9, verso 14, es el sustento de esta palabra. Dice allí, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Ahí están las herramientas, mis amados. Necesitamos usarlas. Sería imposible que Israel entrara a la tierra prometida si primero no derribaba o desarraigaba a Jericó de su corazón. ¿Cómo vas a derribar a Jericó de su corazón? Con armas espirituales, con la sangre de Cristo. ¿Cuál es tu Jericó o esas fortalezas que has permitido que se levanten en tu mente y que no te permiten avanzar? ¿El pecado tal vez? No, yo no puedo cambiar. ¡Sí puedes! Por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados. Dile a Satanás que tú eres libre, que tú no tienes por qué andar esclavizado. Los pies de Jesús fueron clavados para que los tuyos fueran liberados. El pecado. Jericó, las imposibilidades. No puedo. Eso es muy grande. Yo no sirvo. Tu Jericó puede ser tu miedo. Hay gente llena de miedo y han levantado murallas de miedo. Estructuras mentales de miedo, tienen miedo a emprender, miedo a lanzarse a desafíos. Son murallas que están en su mente. Y creen que con eso se protege, pero ahora están encerrados en sus miedos. Hay personas que se enojan con frecuencia y responden con agresividad. No piensan para hablar. No es que yo soy así. Usted no es así. Es una fortaleza que aceptó en su mente. Derribe esas fortalezas. Otra gente es amargada. Yo soy amargado. Fortalezas. Tus prejuicios, tu inseguridad sobre el futuro. Fortalezas. Esas ansiedades que te roban la paz, que te roban el sueño. Fortalezas. Las culpas del pasado. Fortalezas. Tu actitud negativa frente a todo. Fortalezas. Tu Jericó es cualquier actitud o pensamiento que no te permita alcanzar tus sueños. El gozo, la paz o el descanso.
Yo he venido a darte una buena noticia en este día. Dios ya te ha entregado a Jericó. El Señor lo dijo, yo te he entregado a Jericó. Tienes que creerlo, pero tienes que levantarte y conquistarlo. Ya el Señor nos dio las herramientas, estamos peleando contra un reino espiritual. Yo no me puedo enfrentar a golpes con el enemigo, necesito armas espirituales. Lo que queremos conquistar. Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, ya lo conquistó. Por eso dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores de qué? De la victoria que le propinó a Satanás. El enemigo no tiene por qué seguir esclavizándonos a nosotros. Esto no es algo por lo que tienes que luchar. Simplemente tienes que conquistar. El Señor dijo, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá. No dice, someteos a Dios y vence al diablo. No dice vence. No dice destruye al diablo, porque hay muchos que empiezan, no, es que yo ato a Satanás, yo ahora destruyo al diablo. No. El diablo, aquí no dice someteos a Dios, destruye al diablo. ¿Y por qué no dice someteos a Dios y destruye al diablo? Porque el diablo ya fue destruido por Jesús en la cruz del Calvario. Jesús lo venció por su sangre. Usted y yo lo que tenemos que hacer es resistirlos, es decir, no se deje. Si fortalezas en tu corazón deseas derribar, no armas convencionales, sino espirituales, debes utilizar. El diablo ha estado trabajando. Y a veces uno busca a los enemigos afuera. No, es afuera los enemigos. Los enemigos que usted tanto teme no están fuera, sino dentro de usted. El enemigo todos estos años ha estado trabajando en nuestra vida y ha levantado fortalezas que tenemos que derribar si queremos entrar a la tierra de las promesas. Si Josué quería entrar a la tierra prometida, debería derribar su Jericó. Y lo mismo nos dice el Señor hoy. Si tú quieres entrar a la tierra prometida, si quieres conquistar los sueños, si quieres alinearte con el propósito que yo tengo contigo, tienes que derribar ese Jericó. Ya pasaste Jordán, ahora derriba ese Jericó, derriba esas fortalezas, derriba esas murallas que has levantado en tu mente y en tu corazón. Así que si el Señor ha hablado a su vida hoy, le voy a invitar a que oremos juntos. Alguien dijo que la liberación se produce en un 90% cuando la verdad de Dios es revelada. Porque tú no puedes derrotar a un enemigo que no sabes quién es. Y hoy la verdad de Dios ha sido revelada. Hoy el enemigo ha sido desenmascarado. Ya hay un 90% de liberación. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No, tú no eres libre porque tiemblas bajo el poder de Dios. Tú eres libre porque conoces la verdad. Y si el haber conocido la verdad no te hace libre, entonces ni si tiemblas todo lo que quieras serás libre. Lo que me hace libre es cuando la verdad de Dios me es revelada. Y hoy, mi Señor, tu palabra nos ha sido revelada. Yo creo que este mensaje ha sido recibido en el corazón de cada uno de tus hijos. Tú preparaste este tiempo y preparaste este momento para que esta verdad fuera revelada a nuestros corazones. El enemigo no está contento con esto, pero hoy ha sido desenmascarado en el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, cuando leemos la Biblia, miramos la historia de Josué, miramos Jericó y decimos, oh, qué tremenda historia. Pero resulta que esas murallas también las hemos levantado nosotros a lo largo de todos estos años. A raíz de los episodios amargos que hemos vivido, de las luchas, de las opresiones, de los abusos, de los maltratos, levantamos murallas. Dice que para protegernos, para que no nos hicieran daño, y hoy sin darnos cuenta, esas murallas se convirtieron en lo que nos tiene prisioneros. Algunas personas, para no hablar en público, dijeron tengo temor, y de esa manera ellos se protegieron de presentarse ante las personas. Levantaron un argumento. Y ahora quieren hablar en público y les da pena, les da miedo. Lo que un día sirvió para protegerse y les evitó presentarse ante un público, ahora es su cárcel. Yo no sé si tal vez la fortaleza que tú has levantado es porque en la vida no te ha ido bien. Y has intentado muchas veces levantar un negocio, sacar adelante tu familia, una empresa. Y ya has levantado una fortaleza en tu mente que te dice permanentemente, yo no puedo, yo soy incapaz. ¿Para qué no lo voy a intentar si sé que nada me va a salir bien? Y hay murallas que están ahí en tu vida.
Identifica cuáles son esas fortalezas que has levantado. Tal vez tuviste una relación tortuosa con tu marido, con tu esposo, de infidelidad, de engaño, y ahora dices, todos los hombres son iguales, y ya no crees en el amor. Hoy es necesario que tú identifiques cuáles son esas fortalezas, miedos, inseguridades, tal vez una actitud negativa. Yo no sé si son inseguridades. ¿Cuáles son las fortalezas que el Señor te está diciendo hoy? El Señor te está revelando a través de esta palabra cuál es tu Jericó para que tú lo puedas destruir. Una vez identificado, vamos entonces a proclamar en fe lo que la sangre poderosa de Jesús hizo por nosotros. Cierre sus ojos y declare conmigo en fe como ellos hicieron. La lucha de nosotros no es contra carne y sangre. ¿Quién tiene carne y sangre tiene su esposo? Su lucha no es contra su esposo. Su lucha no es contra persona. La lucha de nosotros no es contra seres humanos, sino contra lo que espiritualmente opera en nuestra vida. Y hoy, Señor, tú nos has regalado esta arma poderosa que es tu sangre, que es tu palabra. Gracias por cada derramamiento. Creemos que tu sangre tiene poder. Y hoy declaramos que por la sangre de Jesús nosotros hemos sido redimidos. Tú nos compraste con tu sangre. Tú pagaste el precio, ya no le pertenecemos a Satanás, te pertenecemos a ti. Hoy declaramos que por la sangre de Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados. Satanás no tiene por qué traer condenación a nuestra vida. Ya tú nos has perdonado, Señor. Gracias por esa preciosa sangre. Gracias porque por tu sangre, Jesús, yo soy reconciliado contigo. Gracias, amado. Gracias porque por la sangre de Jesús yo soy justificado. No por mi justicia, no porque yo sea bueno, es porque tú pagaste el precio. Lo que yo merecía era la condenación eterna, pero el precio por mi pecado tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Gracias. Dile allí donde estás, Señor, por la sangre de Jesús soy santificado. Gracias, soy apartado para ti. Por la sangre de Jesús tengo comunión contigo, mi amado Padre. Y dile, Señor, por la sangre de Jesús, mi conciencia es purificada de toda obra muerta. Hoy el enemigo es completamente destruido. Y hoy, todas esas murallas y fortalezas que se habían levantado en nuestra vida caen en el nombre precioso de Jesús. Caen en el nombre precioso de Jesús. Hoy caen esas murallas de imposibilidades, esas murallas de temores, esas murallas de inseguridades, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Gracias por su bendita sangre, mi Señor. Muchas gracias por tu palabra, por lo que has hablado en nuestro corazón hoy. A ti el honor, a ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. A ustedes mil gracias. Un abrazo fuerte a todos.